En la W hablan los ministros. Pues con una tristeza infinita la noticia que produce la ministra María Victoria Angulo, que con toda sinceridad nos cuenta que uno de los programas más bonitos que deja el anterior gobierno, que es el de Ser Pilo Paga, pues está desfinanciado. Se habla de 2 billones de pesos. Señora ministra Angulo, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julio, a usted y a todos los miembros de la mesa de trabajo. Ministra, aquí le apostamos durísimo a Ser Pilo Paga. Nos parecía una iniciativa muy reconfortante con el gran problema que tienen países como los nuestros, que es la educación. Pero al mismo tiempo, pues entendíamos la generosidad que había que tener con los mejores estudiantes del país para llevarlos a los mejores centros de educación. Lo que no sabíamos es que el programa lo dejaron sin plata. ¿Qué podemos hacer, ministra? Bueno, Julio, son varios temas. Primero, respecto a la deuda que usted menciona, son 2 billones hasta el año 2023 para que los jóvenes y sus familias culminen el proceso. Y por eso ayer en discusiones, en debate en el Congreso de la República, pues pude transmitir un mensaje del presidente Duque y del ministro Carrasquilla, y es que buscaremos los recursos porque no podemos no honrar este compromiso con las familias. Pero, Julio, y vale la pena pues reflexionarlo y ponerlo sobre la mesa de trabajo. Cuando uno piensa en la educación superior de un país, tiene que pensar en el colectivo, en muchos estudiantes que anhelan entrar. Y solo para darle unos datos, un programa donde toda la inversión que usted hace en educación superior, casi el 50%, se va al año para 50.000 jóvenes, cuando usted tiene miles de jóvenes en el país que ni siquiera tienen una oportunidad de acceso. También nos invita a reflexionar, y eso lo mencionó el presidente Duque desde la campaña, en que había que hacer un ajuste y realmente entender el devenir de la universidad pública, cómo la podemos fortalecer, y un esquema donde cuando usted hable de inclusión, cuando usted hable de encuentro de distintas relaciones socioeconómicas y realidades, no lo sesgue solamente a una opción, que era la opción de Pilo Paga, y realmente comience a pensar en cómo hacemos para la gente de todo el país darle respuestas en educación superior, donde usted, si por ejemplo va a mirar a zonas rurales y demás, pues tiene una cobertura muy baja, y usted tiene hoy un andamiaje de universidades públicas que ha venido mejorando, se ha venido fortaleciendo. También tiene las privadas. Entonces, en eso estamos, Julio, buscando los recursos para honrarle los compromisos a los 40.000 jóvenes, pero diseñando un programa que tenga en cuenta no solo la necesidad de un grupo de estudiantes, premie el mérito, obviamente, pero dé oportunidades a muchos más jóvenes. Ministra, ¿se tiene conocimiento de cuáles fueron las causas para que el programa quedara así desfinanciado y dejara de funcionar? Sí, señora, que cuando se diseñaba, se buscaba presupuestos anuales y no cubrir la cohorte, y le explico sencillamente. Normalmente cuando usted busca que un muchacho acceda a la educación superior, debe dejarle financiado todo su proceso, es decir, 4 o 5 años dependiendo de los créditos de la carrera. El programa cada año daba noticias de cuántos jóvenes ingresaban, pero sin tener ninguna certeza presupuestal, sino comprometer el futuro con recursos que los siguientes gobiernos seguirían pagando para esos jóvenes. Entonces, la realidad, usted sabe la situación presupuestal, lo ha dicho el ministro Carrasquilla, el presidente, en la que pues se encuentran los distintos acápites o carteras del país, entre ellas educación. Entonces, frente a esta pues desfinanciación que le compete al gobierno, llegar a mirar cómo honramos esos compromisos, pero también tenemos que plantear cuál va a ser el presupuesto de los próximos 4 años y ser muy acertados en mirar que allí tienen que incluirse obviamente temas de aseguramiento de calidad, fortalecimiento de las públicas, ir a un esquema de gratuidad y también obviamente reconocer el mérito y promover la inclusión. Pero en esa línea, ministra, ¿usted entonces estaría de acuerdo con aquellos que en su momento criticaron el programa de Ser Pilo Paga, señalando que era un programa que le ayudaba a las universidades privadas, pero terminaba desfinanciando a las universidades públicas? Mire, yo le digo lo siguiente, creo que Pilo Paga dejó en el imaginario de colombianos y de jóvenes, dejó viva la ilusión de acceso a la educación superior, y eso es importante recogerlo. Dejó ver lo importante de un criterio de inclusión, eso también tomémoslo en cuenta, pero la realidad es que uno como hacedor de política pública tiene que pensar en eso, en políticas públicas y no solo en programas, porque si usted mira el total de la matrícula de estudiantes colombianos y el total de beneficiarios de Pilo Paga, que fueron 40.000, pues se da cuenta, si usted hace la relación de la inversión, pues que hay que pensarse de una forma
más realista y sobre todo en el futuro. Cada vez que usted invierte en una universidad pública, no solo está pagando un cupo de hoy, sino está invirtiendo en el fortalecimiento de esta misma universidad y su capacidad regional para el futuro. Entonces, eso es lo que lo digo, y con objetividad y con evaluaciones de impacto y demás, pues nadie duda que devolvió como esta esperanza de acceso a la educación superior. Pero ahora tenemos que mirarlo económicamente, mirar la realidad de la universidad pública y hacer un programa que entienda pues este raciocinio y realidad que tiene el sector de la educación superior en Colombia. Pero entonces le afino un poco más la pregunta, ministra. Fue una apuesta que no era acorde con la realidad del gobierno y el sistema educativo nacional superior. Esto que se creó de Ser Pilo Paga no se compadecía de la universidad pública y tampoco se compadecía del presupuesto nacional. Como le indiqué, sí, usted ha mencionado 3 temas. La universidad pública tenía necesidades que allí no fueron contempladas. Presupuestalmente tenía un porcentaje muy grande del total de la inversión, y yo creo que lleva que concurrir otros temas que sí reconoció, pues puso en la agenda de los colombianos el tema del mérito, y yo creo que eso para nada lo vamos a perder de vista en el nuevo programa. Puso en el imaginario de los colombianos lo bueno que es encontrarnos como iguales, no importando nuestro origen socioeconómico en la academia. Y creo que estos aprendizajes serán parte de un diseño que tendrá en cuenta los otros puntos que usted me dice que son claves y que en su momento pues el programa no contempló. Pero entonces, ministra, lo que se puede decir es, se acaba Pilo Paga, pero se le va a buscar, se le va a garantizar que los que ya están estudiando en este momento, gracias a Pilo Paga, terminen sus carreras. De acuerdo, se garantizan los recursos para que los 40.000 jóvenes y sus familias, porque es un proyecto de familia, culmine, y el programa en próximos días el gobierno nacional, estará lanzando un programa que vincule criterios de equidad, criterios de mérito y un énfasis para fortalecer la universidad pública colombiana. Escuchándola atentamente en toda esta entrevista, los argumentos que usted ha venido entregando es que se debe fortalecer la universidad pública, a pesar de que se dejó claro que van a seguir manteniendo el programa para los que ya están inscritos, digámoslo de una manera, en Ser Pilo Paga. Eso no es un poco una contradicción con lo que se dijo en la campaña por parte del presidente Iván Duque, que era el único que decía que iba a sostener el programa de Ser Pilo Paga. Y por ejemplo, su contendor, Gustavo Petro, que planteaba eso que usted está diciendo, que lo mejor era invertir en la universidad pública y no mantener un programa que era costoso y que lo que hacía era fortalecer la privada. Hoy estamos viendo que el argumento que se entregó en campaña es completamente distinto a lo que ustedes están planteando ahorita. No, señora Camila, si revisas estrictamente donde están las más de 200 propuestas que hizo el presidente, ¿qué decía? Decía que trabajar por una gradualidad en la gratuidad de la educación pública, y eso tal cual es lo que va a contemplar parte de este programa. Decía que había que reajustar, y cuando hablamos de reajustar es plantear un nuevo programa en torno a Pilo Paga, es decir, tomar el concepto del mérito, y así lo dice explícitamente los postulados de campaña, pero mirar que fuera sostenible y que fuera viable. Entonces, en resumen, y yo creo que es una responsabilidad, cuando uno habla de gratuidad, tiene que plantearlo responsablemente, porque hay estudiantes que pueden pagar según su nivel socioeconómico y hay otros que sí lo necesitan. Ese era el sentido de lo que expresaba el presidente Duque, y al revisar cifras y números, que lo pudimos hacer en el proceso de empalme, pues nos dimos cuenta de muchos más detalles de la estructura financiera que nos permite plantearle al país en el mes de octubre, cuando salgan los resultados de las pruebas del ICFES, ya un nuevo programa. Entonces, si usted ve, vamos a caminar hacia gratuidad en la universidad pública, Iván Duque, como lo puede ver usted en sus postulados, a un programa que premie el mérito, porque claramente va a tener una sección de esto, y a honrar el compromiso con las 40.000 familias que hacen parte de un programa que duró 4 años del gobierno anterior. Ministra, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que se va a cambiar y cuáles serían las similitudes que tendrían el Ser Pilo Paga y el nuevo programa que se plantee? Mire, yo le diría que similitudes, claramente tener en cuenta a los mejores resultados. Un país no puede salir adelante si no tiene en cuenta a estos muchachos de alto desempeño. Por otro lado, darse cuenta que el nivel socioeconómico no puede determinar las oportunidades, es decir, tenemos que lograr que el sistema, esta diferencia económica sea subsanada con un modelo educativo que les dé todas las herramientas para un futuro, para un porvenir. Vamos a tener en cuenta la universidad pública, allí ya viene una diferencia, porque si usted mira los beneficiarios de Pilo Paga actualmente, en la última cohorte, el 79% estuvieron en universidad privada y solo el restante porcentaje en universidad pública, entonces allí viene una diferencia. Vamos a reflexionar en torno a avanzar en esta gratuidad desde la universidad pública,
Va a haber también muchos otros estímulos, además, para pensar en pasos siguientes luego del pregrado para estos estudiantes y en intercambios con estudiantes en el país, pero también a nivel internacional. Y en esas estamos justamente en el momento, llevamos 4 semanas que fueron orientadas a revisar la situación financiera, a plantear qué hacíamos para cerrar presupuesto 2018 y cumplir este año, y arrancar técnicamente a mirar con todo lo que son las demandas de acceso a educación superior en las regiones, cómo vamos a diseñar este programa. Bueno, pero ministra, también la idea de hacer Pilo Paga surge porque es que hay un déficit de cupos en las universidades públicas. Entonces la solución también era que esos estudiantes que no podían acceder con tanta facilidad a la universidad pública, pues lo pudieran lograr en la universidad privada. ¿En cuánto se va a incrementar el cupo en las universidades públicas de aquí al próximo semestre para garantizar el ingreso de esos estudiantes que tenían tal vez la ilusión de por lo pilos entrar a la universidad y ahora pues ya no la ven tan clave, tan clara? ¿Cómo van a ser? Juan ¿Cuántos Pablo, cupos? ese dato exacto para ser responsable con lo que uno va firmando, pero en un mes podérselo dar. Al momento estamos en el diseño, nos tenemos que sentar con las universidades y en ese momento le podré decir exactamente cómo será como la distribución de cupos versus los requerimientos regionales, los distintos puntajes y la situación también socioeconómica de los aspirantes. Pero usted puede garantizar que habrá un incremento sustancioso en los cupos para nuevos estudiantes en las universidades públicas. Pues mire, las universidades públicas están muy dispuestas a sumarse a este proceso. Obviamente, como usted lo dijo anteriormente, han tenido en los últimos años un problema importante de recursos. Entonces el programa tiene que tener una orientación no solo a cupos nuevos, que claramente es importante, y los mejores puntajes, sino también a ir igualando la situación, digámoslo así, o reconociendo en costos a la universidad pública los recursos que son necesarios para que ella se fortalezca y para que más que responderle solo a una convocatoria en un semestre, sea una universidad que pueda crecer y a futuro responderle a las regiones con mucha más oferta. Pues, señora ministra, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Ojalá que Muchas gracias, Julio. el ser Pilo se salve de alguna manera. Feliz mañana. Muchas gracias.